Vamos a comenzar, ¿ok? Bien, el día de hoy vamos a compartir un pasaje que sé que a todos nos va a tocar, ¿sí? De manera muy personal. Es un llamado de Dios a dar un paso más en nuestro crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual lo vamos a ver, en gran parte se da a través del servicio a la iglesia, ¿sí? A través de la Biblia me gustaría que hoy entendiéramos que Dios nos ha apartado para Él, nos ha dado su Espíritu Santo, que es la herramienta, el equipamiento que Él nos da para hacer su obra. ¿Listo? Aquí vamos a estudiar Éxodo, capítulo 31, del 1 al 3, y vamos a ver 2 puntos. Es un llamado que Dios nos hace y nos da su Espíritu Santo para trabajar en la obra. Quiero compartirles lo que vamos a ver punto por punto, ¿sí? El día de hoy. Dios nos ha apartado para la obra a través de un llamado a participar en ella, en esa obra. Ese llamado está confirmado por Dios al liderazgo de la iglesia, está confirmado por Dios de una manera personal y también está confirmado por nuestro linaje, y ahorita vamos a ver de qué se trata ese linaje, un linaje que nosotros tenemos. También Dios nos ha apartado para su obra y es a través de su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos ha dado para que trabajemos en esta obra. Y ese Espíritu Santo nos da su poder, ese Espíritu Santo nos encamina a la santidad y ese Espíritu Santo es el que nos ha dado los dones y también esos talentos por los cuales nosotros participamos acá en la obra. Antes de comenzar, y a modo de introducción, cada año nuestro pastor Diego, comparte con un grupo de la iglesia el calendario de las actividades que vamos a realizar cada año, ¿sí? Aquí en la iglesia. Es lo que nosotros llamamos, todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Como iglesia, pero eso sale de algo que nosotros como iglesia tenemos, y es la visión de la iglesia. La visión, y de pronto ustedes la han visto, ¿sí? Al inicio de las enseñanzas, de los servicios. La visión de nuestra iglesia es establecer una iglesia bíblica en Cúcuta, acá en Cúcuta, a través de la formación de discípulos de Cristo, con el fin de multiplicarnos a las naciones. Esa visión está tomada de Hechos 14:21. Entonces, iglesia, ¿a qué quiero llegar con esto? Que no es algo que nosotros lo inventemos porque nos parece, sino que realmente es lo que Dios ha confirmado primero en nuestro pastor, y segundo es lo que quiere Dios y nos lo presenta a través de la Biblia. Entonces esta visión es lo que nosotros queremos alcanzar. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Bueno, una iglesia bíblica, que nosotros seamos una iglesia bíblica y que esta iglesia bíblica sea bíblica porque forma discípulos de Cristo, y con esos discípulos de Cristo vamos a llegar a las naciones, y que tanto que hemos hablado acá de la Gran Comisión, ¿cierto? Muy bien, entonces quería compartirles esto. ¿Y por qué? Bueno, porque es que el discipulado es el que forma los discípulos de Cristo. El discipulado, como ustedes lo saben, es estudiar la Biblia, pero no solamente a través de estudiar la Biblia, de conocer la Biblia, sino también de vivirla y también servir en la obra, ¿sí? Si realmente nosotros nos estamos discipulando, estamos mostrando
esa vida transformaba a los demás, si empezamos a servir en la iglesia, ¿sí?, se podrá consolidar esa base de discípulos que algún día llegarán a las naciones, ¿sí? Esta visión se cumplirá si toda la iglesia entiende esto. ¿Saben una cosa? Primero, el Señor, Dios, trabaja en el creyente. Y ese creyente, cuando se discipula, empieza a aprender de la palabra de Dios, empieza a vivir lo que realmente es ser cristiano, se transforma ya es en un discípulo de Cristo, a través de la Biblia y a través de su testimonio vivido y a través de su servicio. Y ahora, ese discípulo, que aquí lo tenemos, este discípulo, bueno, está preparado para enseñar y trabajar en la vida de otro creyente, ¿sí? Es así como Dios actúa, es así como Dios actúa. El discipulado, si tú estás discipulándote, el discipulado no es solamente conocimiento, el discipulado es vida. Y si todavía no has empezado a discipularte, te animo que de una vez lo hagas. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Esto es importante para saber el porqué de este pasaje que a mí personalmente me tocó el corazón. Vamos a ver el contexto en el cual este pasaje de Éxodo 31 se desenvuelve. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, en el libro de Éxodo nos narra la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto, ¿sí? Lo sabemos, lo hemos visto en películas, con Moisés como líder. Ahora este pueblo ha estado andando por el desierto y el ángel de Dios los guía hasta llegar a la tierra prometida. En este desierto Moisés le está enseñando la ley y los mandamientos a su pueblo. Ahí lo podemos ver en los capítulos 19 y 23 del libro de Éxodo. Ojalá lo pudieran leer. Pero también, y a donde vamos, Dios le encomienda una tarea a Moisés. Le dice que construya un templo móvil, ¿sí? Este templo móvil, que es una especie de como que carpa ¿cierto? De acampar, grande. Este templo móvil es llamado en la Biblia el tabernáculo de reunión, ¿sí? Y era muy importante porque en ese lugar, en esa carpa grande, se iba a manifestar la gloria de Dios. Entonces, qué importante es que el pueblo lo tuviera. ¿Saben una cosa? Dios le dijo a Moisés que le pidiera al pueblo una ofrenda voluntaria. Y no solamente el pueblo dio, sino que dio en abundancia. Y ahorita pensaba en nuestra iglesia, ¿no?, que necesita tantos recursos económicos. Y también le dijo cómo hacerla. Y también le dijo cómo construir el mobiliario, las herramientas que se iban a utilizar para hacer todos los sacrificios que Dios exigía. De qué material, cómo debería ser. Era un trabajo bastante importante, fundamental para su pueblo. Este tabernáculo iba a estar en medio de la congregación, en medio del pueblo, en el centro. Dios luego designa un hombre del pueblo de Israel y su nombre Bezalel. Bezalel tenía la gran responsabilidad no solamente de diseñar el tabernáculo de reunión con todo su mobiliario, sino también de dirigir esa construcción. Entonces vamos a buscar Éxodo capítulo 31 en nuestras Biblias, Éxodo capítulo 31, versículos 1 y 3, y la vamos a leer. Génesis, Éxodo, capítulo 31,
y vamos a ver nuestro pasaje del día de hoy, del 1 al 3. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Bueno, yo quiero que Dios, y yo sé, estoy convencido de que Dios nos hable a través de este pasaje, pero necesitamos conectarnos nuevamente con el Señor para que sea Dios quien nos hable a través de este pasaje. Entonces, me acompañan colocándonos de pie y oremos para que el Espíritu Santo de Dios nos hable al corazón. Vamos a orar. Señor Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque estamos convencidos que el día de hoy tú nos quieres hablar al corazón, porque tú quieres Señor que demos un paso adelante en nuestra vida cristiana, que nos preparemos para servir en tu obra. Señor, tú nos has hecho este llamado, quizás algunos varias veces, Señor. Por eso, Señor, te pedimos para que aceptemos este llamado a servir y que sea tu Espíritu Santo el que nos guardes y nos guíes y nos oriente, Señor, a servir en tu obra. Yo, Señor, te pido de tu gracia, Señor, para que tus palabras lleguen a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y si hay algo en el cual, Señor, en nuestro corazón, algo que debemos cambiar, algo que debemos transformar en nuestras vidas, Señor, lo hagamos para servirte, Señor, porque te queremos servir sin nada que ocultar, sino al contrario, con toda honradez, Señor. Te pido para que esta iglesia escoja, Señor, tú a los que están por servir, Señor, porque sabemos que necesitamos manos. Tú nos dijiste, Señor, que la miel es mucha, Señor, y los obreros pocos. Te pido que coloques ese sentir en nuestro pastor para confirmar, y ese sentir en el corazón de nuestros hermanos, Señor, a crecer a través del servicio en la obra. Te pido, Señor, que sea tu palabra la que nos golpee, Señor, en nuestro corazón y nos hables. Señor, y si hay alguien que realmente no entiende, Señor, la gracia tuya de la salvación, te pido para que este día, esta persona, sea salvo, Señor, y empiece la obra que tú tienes dispuesta para cada persona en la vida de esta persona, Señor. Úsame, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿nos podemos sentar? Bueno, y lo primero que vamos a comprender cuando Dios nos ha apartado para su obra es un llamado a participar de ella, es que aprendemos que Dios llama y confirma a través de nuestros pastores y líderes de la iglesia. Esto no es algo que elegimos porque sí, sino porque realmente tenemos a nuestros líderes y pastores para aquellos que están cerca del Señor, en esa relación personal con Dios, de una manera honesta, puedan entender y aceptar claramente cuando Dios muestra que una persona quiere participar en la obra, ¿sí? Nuestros líderes y pastores deben tener una relación buena y honesta con Dios, ¿sí? Ellos son el ejemplo para la congregación, para nosotros, y son la guía para nosotros en tomar las decisiones. Muchas veces consultamos a ellos. Les cuento algo, yo sé que ahí está Diego mirándonos.
Ayer fuimos a visitarlo y ustedes saben, bueno, se está recuperando de esa lesión, de la operación. Y estaba ahí el hombre acostado en la cama viendo el fútbol, viendo el partido. Pero lógicamente al lado estaba la mesa, estaba la Biblia, estaba el computador. Ahí estaba nuestro pastor trabajando, estudiando la palabra de Dios. Yo digo, tremendo, ¿no? Muchas veces nosotros nos da gripa o algo, nos ponemos mal y, ay, no. Y yo sé que él está deseoso de estar acá, es deseoso de estar acá. Pero es una persona que yo puedo dar testimonio de que tiene una relación honesta con el Señor, ¿sí? Y no necesito decirlo porque ustedes mismos lo saben, ustedes mismos lo saben. Entonces, Dios les habla también a estos líderes y pastores. Dios les dice, habló Jehová a Moisés, a ese líder de su pueblo, diciendo, mira. Dios le dice a Moisés, mira, es decir, ponga atención, observa con detenimiento. ¿Saben? El Señor Dios anima a los líderes a que estén pendientes de sus discípulos, ¿sí? Ellos deben estar atentos al desarrollo espiritual, a la vida de cada miembro de la iglesia. Los líderes y maestros de discipulado deben estar atentos al proceso de maduración espiritual del creyente y a esa disposición que surge de ellos de servir en la obra. Vamos a buscar, aquí está este versículo, Hebreos 13:17, nos dicen, obedecer a vuestros pastores y estén sujetos a ellos. ¿Por qué? Porque es que ellos velan o están atentos a ustedes por vuestras almas, Entonces, que entendamos que ellos están ahí, los pastores y líderes de la iglesia, están atentos a ustedes, ¿sí? Si tú estás aquí por primera vez o has estado por un tiempo, por años, créeme que en algún momento, un pastor o un líder de la iglesia ha orado por ti, ¿sí? Ha orado por ti. Dios está hablando a un líder para que llame a su siervo a servir en la obra. Esto muestra que el liderazgo debe ser guiado por Dios, porque el liderazgo es el que, Dios es el que muestra, pero el liderazgo es el que confirma, ¿sí? ¿Quiénes son esos creyentes que pueden y deben servir? Vamos a ver unos ejemplos muy sencillos de cómo esto funciona o se muestra más bien en la Biblia, ¿sí? Y bueno, sabemos el ejemplo de Pablo cuando iba a Damasco, ¿sí? Ahí en Hechos 9, y cómo Dios se le apareció y le dijo, Pablo, Saulo, ¿qué haces? ¿Sí? Entonces ahí hubo un cambio en Pablo, y después cuando llega a la ciudad se presenta un líder de esa iglesia, Ananías, y Dios le dice, no temas, este hombre te venía a matar, pero no temas, ahora es un siervo. Entonces mira cómo lo confirma ahí en el versículo 15, le dice a Dios a Ananías, instrumento útil me es este, ¿cierto? Ya lo habíamos escuchado, pero hay otros ejemplos aquí en la Biblia, y está el llamado a Josué a ser ese líder que va a reemplazar a Moisés, nada más y nada menos, el que con el poder del Espíritu Santo abrió el Mar Rojo, el que guió a su pueblo. Dios lo llama y le dice que a Moisés, que Josué iba a ser el sucesor, y el líder, o sea, en este caso Moisés,
lo llama y lo presenta en la congregación, dice en presencia de todo Israel. Lo confirma delante de la congregación. David es otro ejemplo, ¿sí? Dios le muestra a Samuel el profeta, no es lo que tú piensas o crees, no es por apariencia, sino es por el corazón, ¿sí? A él, a ese David, al jovencito de la familia, a él úngelo como rey. Y después Samuel confirma a David como ese líder de su pueblo, como ese rey, y lo unge en medio de sus hermanos. Vemos que esta es una forma en cómo Dios utiliza el liderazgo para hablarnos y confirmarnos algo. En este caso, Dios habla al corazón del creyente y el liderazgo de la iglesia lo confirma para que Él sirva. Para que Él sirva. Qué bueno que tengamos ese deseo de servir, ¿sí? Pero espera a que tu líder, tu pastor, el pastor, lo confirme, ¿sí? Hazlo de esa forma porque así debe ser. Bueno, vamos avanzando. El llamado de Dios a que participes en la obra es una confirmación de Él de forma personal. Y continúa el versículo diciendo, Dios, yo he llamado por nombre a Bezalel. Vamos a ver ahorita qué significa ese nombre, que es bien bonito su significado. Pero Dios llama a Bezalel a que participe en la obra del tabernáculo. Es Dios quien hace el llamado al corazón. Dice, yo he llamado, o sea, ya lo había llamado. Ya Bezalel ya sabía que Dios lo había llamado. Él es el que nos ha escogido. Él nos escoge. Recordemos este pasaje y ojalá lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque este llamado es para todos nosotros. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Sabes una cosa? Si tú te sientes mal, crees que no eres capaz, pero tú sabes y entiendes que eres hijo de Dios, ten confianza, porque Dios fue el que te llamó y Él no se equivoca, Dios nos ha elegido a nosotros, ¿sí? Y nos ha puesto para que llevemos fruto. Y sabemos qué es ese fruto, qué es lo que Dios quiere de ese fruto. Es que compartamos eso que a nosotros nos hizo ser hijos de Dios, la obra de Cristo, ¿sí? Dios nos ha elegido. Y tú puedes decir, no, pero es que yo no sé hablar, es que mi vida a veces no es la que debe ser. Bueno, recuerda que Dios te eligió a ti para hablar de Cristo, hablar de su obra. ¿Sabes una cosa? Te quiero preguntar, ¿cómo has respondido a este llamado que Dios ya te ha hecho? ¿Has respondido hablando a otras personas de Cristo, de Jesús, de su obra? ¿Sabes que Él te llamó para que fueras instrumento de su amor, de lo que Cristo hizo en la cruz? Ahorita veíamos a Pablo, un perseguidor de la iglesia, asesino intelectual, y cuando entendió que Jesús era Dios, Él lo aceptó, Él lo hizo. Y empezó a buscar la iglesia, y luego habló por todo el mundo romano en ese momento de Cristo. No era un buen candidato a aceptar a Jesús, ¿cierto? O a ser un buen cristiano, pero Dios sí que lo transformó, porque Él lo escogió. Y una pregunta para que reflexionemos: ¿tú has hablado de Jesucristo?
¿Cómo has respondido a este llamado? ¿Cómo has respondido a este llamado? Jesús, el Hijo de Dios, que lo dejó todo, estando en el cielo, se humilló a sí mismo, bajó a la tierra en forma de niño, ¿sí? Como cualquier humano, siendo Dios, vivió una vida perfecta. Y Él tenía que morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Él murió en una cruz, derramó su sangre, su vida. Fue como estaba escrito en la Biblia, al tercer día resucitó. Porque resucitar significa que Él vence la muerte. Nosotros, estando muertos espiritualmente, ahora tenemos vida eterna. Y esa es la obra de Jesucristo. Eso es lo que Él hizo para que nosotros creyéramos en su obra, en Jesucristo, la salvación. Por eso es que Jesús es nuestra salvación. El verso dice, continúa, dice, llamado por nombre. Yo lo he llamado por nombre. ¿Sabes que en hebreo la palabra nombre, Shem, y llamado por su nombre, da a entender que es un llamado a ocupar una posición de renombre, es decir, de gran importancia, ¿sí? Dios le dice a Bezalel que lo ha llamado por nombre, significa, hombre, tú vas a ir a desempeñar un cargo importante, nada más y nada menos que construir el templo, el tabernáculo de reunión, donde se iba a manifestar el poder de Dios, ahí su presencia en medio de la congregación, de su pueblo. ¿Era o no era importante? Por supuesto que sí, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? Al igual que Bezalel, nosotros tenemos un llamado también importante y nos ha llamado por nombre, porque nosotros debemos mostrar la obra que Jesucristo ha hecho, la obra de Jesús. Bueno, ¿y qué del nombre Bezalel? Que realmente es raro, ¿cierto? Bezalel, ¿qué tal ese nombrecito para nuestros hijos? Pero Bezalel significa bajo la sombra de Dios. Eso significa Bezalel, es bajo la protección. Y esto da a entender que Bezalel, este artesano, era un hombre con un corazón dispuesto a obedecer, ¿sí? A obedecer. Su nombre lo dice, bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Es una persona que estaba en sintonía con Dios. El Salmo 91:1, ¿se acuerdan? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este hombre, Bezalel, estaba en sintonía con su Señor, con su Dios, ¿sí? En Job 22:23 nos dice que si nosotros estamos bajo el dominio del Dios Todopoderoso, vamos a ser edificados, vamos a ser edificados. ¿Saben una cosa? Dios nos hará idóneos, o sea, aptos para la obra, para que participemos, si permanecemos bajo su guía, Samuel, el profeta Samuel, cuando era un niño, Dios lo llamó. En 1 Samuel 3:4 dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Cuando su sacerdote, su líder, Elí, le dijo, ese Dios, después dijo, heme aquí, Samuelito, aquí, heme aquí. Qué difícil es algunas veces responder pronta y positivamente a este llamado, ¿sí? Lo vemos también en nuestra iglesia, ¿sí? Qué difícil es encontrar una persona que esté dispuesta a hacer el trabajo rápido y de una manera positiva. ¿Saben una cosa? Nosotros, bueno, con Diego
los líderes, qué difícil es conseguir a un maestro que haga todas las obras. Algunos van y ni siquiera después nos dan la cotización, ¿sí? Gracias a Dios, y esperemos que así sea con este hombre, con este maestro, don Jaime, pues se puede hacer de la mejor manera. Pero si muchas personas no responden a este llamado que es para trabajar plática, muchas personas tampoco responden de la mejor manera cuando Dios se le presenta, ¿cierto? Si fuera así, pues esta iglesia estaría llena. Siempre vienen personas invitadas y les compartimos el evangelio, pero qué difícil es que estas personas sigan adelante. Vienen 1, 2, 3 veces y después se van. ¿Saben una cosa? Su corazón no está en sintonía o no quiere estar realmente en sintonía con Dios. Bueno, porque a veces cuesta. Pero ¿saben una cosa? Gracias a Dios, y aquí seguimos, que Dios nos ha dado el privilegio a sus hijos de participar. Sigue el pasaje, hablando de Bezalel, que lo ha llamado por su nombre. Este hombre dice que es hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios acá? Está confirmando su linaje. Está diciendo que este hombre es un israelita porque pertenece a una casa y a una tribu de Israel. Este hombre lo respaldaba su linaje. ¿Saben una cosa? No todos podían no todos podían trabajar en el tabernáculo de reunión, construirlo y mucho menos servir, si no era un levita o alguien de Israel. Vamos a buscar rápidamente Números capítulo 3, más adelante Números, y esto es muy importante que lo entendamos. Números capítulo 3, versículos 5 y 10. ¿Listo? Estamos ahí. Lo voy a leer. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Dice: y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare, ¿qué dice? Morirá. Entonces, no cualquiera podía construir ese tabernáculo y mucho menos ministrar, o sea, servir dentro del templo. ¿Saben una cosa? El linaje en la historia de Israel era muy importante porque probaba la descendencia de una persona que tenía que ser israelita. Era una responsabilidad de su pueblo, ¿sí? Servir y trabajar. ¿Saben una cosa? Que al igual que a los judíos, espiritualmente nosotros ahora tenemos un linaje espiritual, ¿sí? Que prueba que somos hijos de Dios y que por lo tanto podemos servir efectivamente al Señor. ¿Saben por qué? Porque ahora somos familia de Dios. Vamos a ver que eso es así. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, hablando de Jesús, dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús,
los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes una cosa? Si tú entendiste que necesitabas arrepentirte de tu vida antigua y aceptaste a Jesús como tu Salvador, lo aceptaste de verdad, ahora tú ya eres hijo de Dios, perteneces a la familia de Dios, lo estás leyendo de la Biblia, ¿sí? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, como le sucedía a los israelitas, sino que era la voluntad de Dios, era la voluntad de Dios. Solo un hijo de Dios, ahora aplicarnos para nosotros, solo un hijo de Dios, es decir, aquel que ha depositado su fe en Jesús, podrá servir de verdad en la obra del Señor, porque le ha hecho nueva criatura, porque ahora pertenece, según la palabra, a la familia de Dios y nos hace aptos. ¿Saben una cosa, iglesia? No todos los que dicen servir al Señor realmente son aptos y son idóneos para servir de verdad. Por eso habrá muchas religiones o iglesias, pero no se manifestará el poder de Dios, porque muchos de ellos ni siquiera son hijos de Dios. Aquí recordemos del linaje, en 1 de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, está hablando de la iglesia, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, somos hijos de Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, anunciar las virtudes. Alcen la mano los que son papás, mamá o papá. Levante la mano, por favor. Bastantes. Muy bien, baje la mano. Listo. ¿Qué pasa cuando estamos hablando a nuestros hijos y, como se dice coloquialmente, no nos para bolas? ¿Cómo nos sentimos nosotros los papás? Mal, ¿cierto? ¿Qué tal que nosotros estemos hablando al Señor, hablándole a nuestros hijos y no nos importe? O hasta nos quedamos dormidos. ¿Cómo se siente Dios? Ahora, cuando no hacemos la tarea que nos está siendo encomendada. Somos de linaje escogido. No somos de las familias poderosas o ricas de esta ciudad, pero créame que tenemos un propósito mayor, porque somos real sacerdocio de Dios, somos linaje escogidos de Dios. ¿Qué vas a hacer tú con tu linaje? Muchos, y sobre todo en los pueblos o bueno, en las ciudades, dice: ay, yo soy de la familia tal, y saco pecho, ¿sí? Yo soy de los Carrillos, yo soy de tal, y sacan pecho. ¿Qué tal si empiezas a sacar pecho de verdad y a vivir diciendo: yo soy hijo de Dios? Hijo de Dios. Bueno, tenemos un linaje con un gran propósito, somos apartados para el Señor. Somos apartados para el Señor. Y Él nos ha escogido con ese propósito. Pero no solamente nos ha escogido y listo, nos ha dado un equipo para que nos salga bien en todo lo que hagamos. Y ese equipo es el Espíritu Santo, su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos es dado para trabajar en esa obra. Su Espíritu Santo nos ha dado su poder. Y continúa el versículo diciendo: y a ese Bezaleel, sí, que lo ha llamado por nombre, que pertenece a la tribu de Judá, a ese hombre yo lo he llenado del Espíritu de Dios, lo he llenado del Espíritu de Dios. Bezaleel fue llamado a trabajar en el tabernáculo, haciendo las cosas necesarias para su funcionamiento. Este templo que debía ser móvil, que debía ser cargado en el desierto, que debería ser
instalado en cualquier lugar, tener mobiliario y todo conforme a lo que Dios le había dicho, para que sean así fuera bien los sacrificios, y al mismo tiempo debía ser sublime, o sea, bonito, deslumbrante, porque ahí iba a estar la presencia de Dios. Ese hombre tenía que cumplir con todas esas cosas. ¿Cumpliría Bezalel esa tarea? Bueno, sí, Bezalel cumplió esa tarea, lo dice en Éxodo 38, que él hizo todo eso. Pero ¿saben una cosa, iglesia? No fue solo por sus propias capacidades o técnicas artísticas, que las tenía, sin duda las tenía este hombre, sino fue porque el Espíritu Santo actuó en él. Y una frase, ojalá que la tenemos guardada en nuestra mente, es la siguiente: solo cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, seremos útiles para su obra. Es un mandamiento. En Gálatas 5:16 nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, ¿sí? Bajo la guía de Dios podemos hacer la obra. Y ahorita vamos a ver específicamente qué podemos hacer. Dice en Efesios 5:18, nuevamente, no nos embriaguemos con vino, en el cual hay disolución. No, más bien seamos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu. Segunda de Timoteo 1:7, y esto lo hemos visto antes, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿cierto? El Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía. El Espíritu Santo tiene poder, amor y dominio propio. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos nuestro Espíritu Santo, podemos tener el poder de Dios, su amor y su dominio y el dominio propio. El Espíritu Santo es la herramienta principal para hacer la obra, porque nos equipa con su poder para realizarla, su amor para entender el propósito de la obra, de lo que hacemos, y el dominio propio para entender que solo estamos obedeciendo a los intereses de nuestro Señor. Continúa y dice que a Bezalel, a ese hombre que Dios lo llenó de su Espíritu Santo, le ha dado sabiduría e inteligencia. Y vamos a ver que esa sabiduría y esa inteligencia no es la que nosotros pensamos. Esa sabiduría y esa inteligencia de Dios nos encamina a la santidad, encamina a la santidad. El Espíritu Santo tiene varias manifestaciones en la vida de cada uno de nosotros. Nos da la sabiduría y la inteligencia, pero lo que define esa sabiduría e inteligencia lo define la misma Biblia, porque realmente nos encamina a vivir una vida santa y que nuestro servicio sea un servicio digno al Señor. Vamos a recordar lo que la Biblia define como ser sabio y ser inteligente. Lo vemos en Job 28:28, dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es ¿qué? La sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ser sabio es respetar lo que el Señor quiere hacer, porque es su plan, su manera de actuar, no la nuestra. Si servimos en la obra, debe ser con respeto a lo que Dios manda. Es ese temor reverencial del que está hablando aquí el pasaje. No es temor de miedo, no, sino es un temor de respeto que me impulsa a mí a obedecerle al Señor, ¿sí? En Santiago 3:16 nos dice que esa sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, buena, misericordioso, que da buenos frutos. Esa sabiduría da buenos frutos.
Apartarse del pecado, apartarse del mal, apartarse del pecado, ¿sí? Es vivir una vida honesta con Dios, honesta. Es encaminada por el Espíritu Santo a la obediencia y a la santidad, ¿sí? En Proverbios 3:13 nos dice que bienaventurado, o sea, le va a ir bien al hombre que halle la sabiduría de Dios, ¿cierto? Y el que obtiene la inteligencia de Dios, ¿sí? Esa es la sabiduría y la inteligencia que Dios quiere. Una vida de obediencia y una vida de santidad. ¿Saben una cosa? No es aptitud, es una actitud de vivir en santidad. Recordemos lo que dice Primera de Pedro 1:16, dice: sed santos, porque yo soy santo. No podemos participar en la obra acá, pararnos a cantar, a enseñar o a hablar de Cristo, cuando nuestra vida en la oscuridad y en la soledad es de pecado. No va a haber frutos. Pero Dios, y ya vamos a terminar, Dios nos ha dado dones y talentos, y continúa. El Espíritu Santo le ha dado Besaleel, lo ha llamado, le ha dado su Espíritu Santo, le ha dado sabiduría y le ha dado inteligencia, ¿cierto? Pero también le ha dado en ciencia y en arte todo lo que necesita. Pero lo mismo, también, esta ciencia y arte no es lo que nosotros pensamos. No es lo que nosotros pensamos. ¿Saben una cosa? Aquí la palabra ciencia se traduce en el hebreo como dat. Y saben que hace referencia al conocimiento de Dios, al conocimiento de la palabra de Dios. No es al conocimiento técnico o científico de nuestra época. Sí, esa ciencia, no, los científicos, no. La ciencia que habla la palabra de Dios, ahí en ese versículo está hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. El Espíritu Santo nos capacita a través del conocimiento de la Biblia para desarrollar más bien esos dones espirituales que el Señor tiene ya para cada uno de nosotros, ¿sí? Es a través de conocer la Biblia, a través de los servicios, a través del discipulado, como nosotros conocemos la palabra de Dios y nos capacita después a desarrollar esos dones. ¿Saben una cosa? Los dones son regalos de Dios, y Dios ya nos ha dado esos regalos espirituales o dones espirituales, y nos ha dado para que los utilicemos en la obra, para servir aquí en la iglesia. Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, o sea, el favor de Dios inmerecido que nos es dada, y empieza a nombrar los dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, o sea, reparte, preside, ¿sí? Preside, está adelante y da misericordia. No me voy a meter a explicar cada uno de estos dones, porque precisamente lo vemos en el discipulado, ¿cierto? En el discipulado la vemos, no te lo pierdas. Es una lección del discipulado, pero Dios nos equipa para mínimo alguna de estas. Dios ya te lo ha dado, ¿sí? Mínimo una de estas. El Espíritu Santo nos hace aptos para servir en la iglesia, en las cosas que en otro contexto muy posiblemente nunca lo hubiéramos imaginado. Dios nos coloca.
¿Sí? Es la competencia que Dios dio a sus discípulos para realizar el ministerio, siendo muchos de ellos analfabetas. Vamos a buscar Hechos capítulo 4, versículo 13, rápidamente, en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces el contexto es: Pedro y Juan están ante los líderes judíos. En ese momento los tenían amenazados, y entonces se levanta Pedro, dice en el 8, lleno del Espíritu Santo, ojo, lleno del Espíritu Santo, y empieza a hablar. Entonces, cuando termina de hablar, dice en el 13, entonces, ahí están los líderes judíos, los duros de la Torá, de la palabra de Dios. Dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, del común, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Era un milagro. ¿Cómo así estos? No saben leer, ¿no? Ni hablar casi, y están ahora hablando como nosotros. Es un milagro. Sabemos que el milagro lo hace el Espíritu Santo, que estos hombres estaban con el Maestro de Maestros, con Jesucristo, y ahora los hacía aptos para exhortar a los líderes de su pueblo. Y aquí me causa mucha impresión, soy yo, estando aquí de pie, enseñando la Biblia o cantando. ¿Saben una cosa? Yo recordaba, cuando estaba escribiendo esto, recordaba que en mi época de universitario lo que cantaba eran vallenatos de despecho, y lo peor es que no tenía ni novia en ese momento. O sea, cantar, enseñar la Biblia, ni me interesaba. Predicar, ¿cómo? Entonces ni sabía qué era. Hablar con desconocidos, ¿yo? No, como si no está en mi ADN. A mí no me importaba la gente, ¿sí? Dios nos transforma a través de su Espíritu Santo y nos hace aptos. Somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Una pregunta: ¿Dios te ha transformado? ¿Estando acá te ha transformado? ¿O sigue siendo igual? ¿Sabes una cosa? Con mucho dolor te puedo decir: no pierdas el tiempo, amigo, amiga. No pierdas el tiempo. Ponte a paz con Dios, de verdad. Porque si escuchas esto y no cambias, hay un problema en tu corazón. Muy seguramente hay un problema en tu corazón. Pero mira, que esto, hay unas, ahorita les comparto unas fotos, lo que Dios hace y ha hecho. Y estamos revisando algunas fotos y vemos algunas de estas. A mí me emocionó ver estas dos jovencitas. Ustedes ya las conocen. Ellas pertenecían hace ya varios años en seguidores, en los niños, así como están nuestros niños allá, ¿sí? Estas dos niñas estaban aprendiendo la palabra de Dios, y ahora ellas son las que están enseñando a los más pequeños, ¿sí? Es Dios a través de su palabra y a través de los años y a través del corazón dispuesto de estas niñas que han transformado y transformará su corazón en servicio al Señor. Estas niñas, ahora ya grandecitas, están enseñando la palabra de Dios. Otra foto por acá.
Aquí están los tenores. Apenas ensayando para la alabanza, ¿sí? Aún haciendo nuestros pinitos, ¿no? Cuando ya estaba la iglesia acá. Esta es una foto de las primeras ya de la iglesia. Estábamos jóvenes y bellos, bueno, jóvenes nomás. Y estábamos ahí dispuestos. Y nuestros niños en clase. Bueno, ¿saben una cosa? Ahí nuestros niños ya están participando en la alabanza y ustedes lo vieron. Qué felicidad como Dios, el Espíritu Santo, actúa en ellos. Ahora ellos ya son los que están cantando. Y después ellos son o van a ser los que están aquí predicando. Y después ellos van a ser los que van a salir a otros lugares. Porque en ellos se ha formado la palabra de Dios. Y le ha dado, ¿se acuerdan? El poder, el amor y la obediencia con el dominio propio. Bueno, y seguimos. Melacá, hablando de ese arte, ¿sí? La palabra arte, ¿recuerdan? Que fue lleno de ciencia y de todo arte Bezalel, pero acá la palabra arte, que es melacá, quiere decir labor u oficio artesanal. Este artesano Bezalel, el Espíritu Santo lo tomó, ¿cierto? Era un hombre que sabía lo que hacía, era idóneo. El Espíritu Santo también nos inspira a realizar la obra y desarrollar los dones espirituales que el Señor nos ha dado, pero no solamente a hacerlo, sino de la mejor manera posible. Porque entendemos cuál es el propósito eterno de esto. ¿Saben una cosa? Yo cuando estoy en la clase de niños, soy profesor de niños y trato de hacer en mi clase con los niños lo mejor. Pero cuando se trata de clase a los niños, es otro nivel, ¿sí? Yo sé que muchos de los que están acá, que sirven, que gracias al Señor he podido compartir con ellos el ministerio de niños, hacen unas cosas impresionantes, porque entienden que dan lo mejor de sí para servir, porque saben que ellos, y solamente estoy hablando del ministerio de niños, ellos son el futuro, lo hemos visto, ya son el futuro, ¿sí? Y eso estoy hablando solamente del ministerio de niños. Y aquí podría hablar, no me quiero extender mucho, pero aquí puedo hablar y siempre la puedo hablar, la anécdota por ejemplo, de Milton, como un ejemplo. Cuando me dijeron, Milton quiere participar, lo conocemos, ¿no? Quiere participar en el ministerio de niños. Yo realmente, y se lo he dicho a él, yo realmente dije, Milton, no, este hombre grandote va a asustar a los niños. Ahora le dicen el profesor Gomitas. O sea, impresionante cómo Dios lo utiliza. Ni qué hablar de los demás que ya sabemos. Es impresionante cómo los profes se desviven. Y yo quedo a veces, le digo a Carito, Dios mío, me falta tanto. Muchos de ustedes me han enseñado lo que es el sacrificio al servicio, cómo es hacerlo de calidad, pero tenemos que seguir adelante, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, el discipulado, maestro de niños, arreglar las sillas, bajar los equipos al carro, preparar los anuncios, la alabanza, la predicación, cualquier cosa al Señor. ¿Qué dice? Hacerlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos
desde que nos levantamos, desde antes, desde que nos acostamos el sábado en la noche, hasta que lleguemos aquí a la iglesia, todo debe ser para la gloria de Dios. Todo debe ser para la gloria de Dios. ¿Saben una cosa? Porque es para la gloria de Dios. Porque es para la gloria de Dios. No es para la iglesia, es para la obra de Dios. La iglesia solamente es como el espacio que Dios permite para que desarrollemos esos dones. Pero el compromiso no es con Diego, no es con los líderes, es con Dios. Si entendemos que transmitir la enseñanza o el servicio es para la gloria de Dios, lo hacemos de la mejor manera posible. Si entendemos que necesito discipularme para ser un discípulo de Cristo, haremos todo lo posible por estar con nuestro maestro discipulado, aprendiendo la palabra. Vuelvo y les digo, muchos de ustedes me han dado ejemplo a mí, siendo enfermos, operados recientemente y aquí están. Pero muchos otros no lo han hecho, no lo han entendido. Por eso las sillas vacías. Por eso que escucharon y no volvieron. Qué bueno con ustedes, iglesia, que lo entiendan y entiendan el propósito que Dios tiene para nosotros. Ya para terminar, si el servicio cualquiera en la obra lo hacemos para la gloria de Dios, es decir, darle a Él la fama, la exaltación, lo haremos con nuestro talento y nuestro corazón, atendiendo a cada detalle y dando lo mejor de cada uno de nosotros. Para este año, dentro de las metas como iglesia, tenemos, entre otras cosas, que los servicios sean de excelencia, como escribió ahí Diego, como nuestro Señor demanda. Que cada cosa que hagamos para el Señor, lo hagamos de la mejor manera posible. Tenemos un reto, aquí nos lo dijo Lucas. El reto es, ayudar en la iglesia. Quizás de pronto tu reto ahorita es conversar con Dios y abrirle su corazón. Quizás tu reto es, discipularte. Quizás tu reto es engancharte al servicio. No sé cuál es tu reto, pero es el momento porque nuestro Señor nos lo demanda. ¿Recuerdan la visión? Si todos nosotros entendemos que debemos crecer, que debemos discipularnos y que debemos en algún momento servir, como lo hizo Bezalel, esta iglesia va a crecer. Éxodo 35:10 dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Si eres sabio de corazón, harás lo que Dios te ha mandado. Ojalá que seamos sabios y lo hagamos. Para concluir, Dios te ha llamado por nombre para que le sirvas, para que seas un discípulo de Cristo de verdad. Dios quiere que tengas una vida en santidad, llena del Espíritu Santo, bajo su guía, su señorío. Y Él te ha dado la competencia para hacer la obra. Se manifestará en su poder. Vamos a orar. Para terminar, nos ponemos de pie y vamos a orar dándole gracias al Señor.
Señor, gracias Padre te damos por esta enseñanza en la cual tú has tocado nuestros corazones y nos has dado, Señor, el reto de que maduremos a través del servicio de tu obra, Señor. Que estemos dispuestos a servirte, pero entendiendo que es en tu tiempo. Señor, te pido por esta tu iglesia, para que cada cosa que tú has regalado a la iglesia, esos propósitos al liderazgo, ese propósito, Señor, se haga realidad. Te pido para que despiertes el corazón de cada uno de mis hermanos y entiendan y comprendan el propósito grande, eterno, Señor, que tienen en sus manos y lo cumplan. Señor, también te pido por aquellas personas que en estos momentos están escuchando y tienen dudas, Señor, en su corazón, si realmente entienden ese regalo de la salvación, entienden que Jesús es el enviado tuyo, tu Hijo, y que Él vino con el propósito de salvarlos de una condenación eterna por su pecado, por el pecado de sus corazones, Señor. Te pido para que lo entiendan y si tú que estás aquí escuchando, entiendes que necesites reconciliarte con Dios en estos momentos, Señor, que en estos momentos, que el Señor te toque tu corazón y que puedas abrirles las puertas de tu alma, que Jesús tenga el señorío y que tú ahora vivas bajo la sombra de sus alas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.